buenas tardes. Bueno, pues es un gusto poder presentar aquí en la FIL el libro Salvar a la raza, la prohibición del alcohol, los protestantes de Estados Unidos y los revolucionarios de México 1916-1933. Agradezco también a la Universidad Iberoamericana por permitirme presentar en este espacio. Bueno, el libro trata sobre el origen de la prohibición del alcohol y las drogas en Estados Unidos, resultado de un movimiento social y religioso que en las primeras décadas del siglo XX se extendió por el mundo y por lo tanto a México. Fue un proceso de dimensión global, un movimiento transnacional de historias conectadas, de redes que surgen de las bases de la sociedad civil y en el que la participación de las mujeres fue central. ¿Cuál es la ideología de este movimiento contra el alcohol? Bueno, pues se trata de un movimiento protestante que surge en Estados Unidos. Es un movimiento de reforma social, progresista, que busca atender los problemas surgidos de la revolución industrial que comenzó a mediados del siglo XIX. Es decir, estos problemas que surgen, que son el crecimiento desbordado de las ciudades, la inmigración masiva, la pobreza, la falta de derechos laborales, la insalubridad, el alcoholismo. Entonces, los activistas protestantes buscaban mejorar estas malas condiciones de vida de la sociedad. Este movimiento se inspiró en las ideas del social gospel, que es un movimiento religioso, en español es el evangelio social. Fue un movimiento milenarista que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El evangelio social predicaba que la salvación ya no podía ser un asunto individual, sino que se debía salvar a la humanidad en su conjunto. Es decir, los protestantes se autoimponen una misión social que buscaba establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso los reformadores buscaban proteger a los grupos más desprotegidos, por ejemplo, a los niños, a los trabajadores, a las mujeres. Los protestantes consideraban a las bebidas embriagantes como el mal de la humanidad. O sea, el alcohol lo concebían como un mal, le llamaban evil. Y ellos, como conciben el cuerpo humano, es que es como un templo, ¿no? Que simboliza pureza. Y la ingesta de sustancias que alteran la conciencia las consideraban como, que hacían impuro al cuerpo. Entonces, bueno, de ahí consideraban que el alcohol y las drogas debían eliminarse del mundo y para ello era necesario terminar con los productores y los comerciantes de alcohol. Este movimiento contra el alcohol es un movimiento de grassroots, o sea, un movimiento que surge de la sociedad civil, se organiza desde abajo y fue coordinado por las iglesias protestantes de Estados Unidos y por organizaciones de la sociedad civil de ese país. Y fue muy exitoso, tan exitoso que en 1920 lograron establecer la prohibición del alcohol, la producción y el comercio de alcohol en Estados Unidos mediante la enmienda 18 a la Constitución. Hubo 3 organizaciones muy importantes en estas campañas contra el alcohol. Están, por supuesto, las iglesias protestantes de distintas denominaciones que actuaban de una manera coordinada en este movimiento contra el alcohol. La otra organización muy importante es la Women Christian Temperance Union, o WCTU, que en español es Unión de Mujeres Cristianas Temperantes, fundada en Ohio en 1874 y dedicaron su activismo a atacar el alcohol y a apoyar todas las causas feministas. La Unión de Mujeres Cristianas Temperantes tenía como objetivo central luchar contra el comercio y el consumo de alcohol. El alcoholismo, o sea, como lo veían ellas, era que afectaba principalmente a las mujeres y a los niños que acababan sumergidos en la pobreza debido al alcoholismo de los maridos y por ello consideraban que era muy importante obtener derechos políticos. Por eso el movimiento contra el alcohol va de la mano con el movimiento sufragista, con el movimiento feminista de la época. Porque estas mujeres van a votar, van a luchar por obtener el voto, obtener el derecho al divorcio, a poder firmar contratos, a trabajar fuera del hogar, a defenderse de los maridos alcohólicos. Por eso la WCTU siempre apoyó al movimiento sufragista y por eso se caracteriza por ser un movimiento muy progresista, o sea, con ideas sociales muy progresistas,
Sin embargo, pues está toda la parte religiosa y eso lo hace un movimiento al mismo tiempo muy conservador. La tercera organización muy importante en este movimiento fue el Anti-Saloon League, la Liga Anticantinas, que fue establecida en 1893, también en Ohio. La liga lo que logra hacer es que tiene dos objetivos muy claros: la prohibición del alcohol y utilizar la intimidación política para lograr la prohibición del alcohol. Y no les importaba qué estrategia o qué métodos usaban, pero su objetivo era lograr la ley seca en el país. La liga tenía 8 imprentas distribuidas en todo Estados Unidos, desde donde mandaban propaganda a nivel nacional. Daban cientos de conferencias al año, tenían alrededor de 50,000 conferencistas pagados que viajaban por todo el país. También contaban con 800 oficinas y tenían 500 personas trabajando tiempo completo. Desplegaban un constante bombardeo de cartas y telegramas para presionar a sus representantes, o sea, a los congresistas y a los funcionarios públicos. Y lograron coordinar una campaña que se considera como la primera campaña política moderna de Estados Unidos, con un financiamiento sistematizado, con representación a nivel municipal, estatal y nacional. En esta campaña participaron personajes muy importantes como Wayne Wheeler, de parte del Anti-Saloon League, que le llamaban el jefe seco, quien fue el presidente y principal estratega de la liga, de quien se dice que controló 6 congresos, a 2 presidentes, a Warren Harding y a Calvin Coolidge, y logró mantener el equilibrio entre los 2 partidos, entre el republicano y el demócrata. La liga contaba también con el apoyo financiero de un opositor al alcohol, un empresario muy importante, John Rockefeller, que era el baptista más rico de Estados Unidos, quien les donaba 10% sobre lo que la liga recaudaba cada año. Asimismo, estos reformadores tenían una oficina que coordinaba su cabildeo con el Congreso, tanto en el exterior como en el interior del país. Y esta oficina estuvo en manos de Wilbur Crafts durante 28 años, que lo conocían como el cabildero fanático. El hecho es que este movimiento contra el alcohol llegó a ser tan poderoso que lograron cambiar la Constitución de Estados Unidos, que se ha enmendado solamente 17 veces desde su fundación en 1787. La idea de la liga de separar, ¿no?, de estos activistas, de separar la postura antialcohol de otras causas e ideologías les dio mucho poder, de modo que cualquier persona o grupo que estuviera a favor de la ley seca podría considerarse como aliado de la liga. Y por eso tuvieron miembros muy dispares. Por ejemplo, en esta coalición del movimiento contra el alcohol había racistas, había nativistas, había progresistas, había sufragistas, estaban los trabajadores del mundo, los trabajadores industriales del mundo, también incluso el Ku Klux Klan. El hecho es que usaban la prohibición para impulsar sus distintas causas, o sea, estos grupos aprovechaban para impulsar sus distintas causas y, bueno, pues lo que acababa haciendo es que la liga era muy acomodaticia. ¿Cuál era el contexto internacional a finales del siglo XIX? Bueno, cabe recordar que en 1898 Estados Unidos empieza su franca expansión por el mundo con los territorios que obtiene o que hereda tras derrotar a España en una guerra. Y después de la Primera Guerra Mundial, su poderío quedó más que evidente. Los estadounidenses buscaron distinguirse de los imperialistas europeos, por lo que se propusieron propagar sus valores morales y humanitarios al resto del mundo. Y aquí es donde el papel de los misioneros protestantes y las iglesias estadounidenses jugarían un papel muy importante en esta lucha contra el alcohol y otros vicios, o sea, contra el alcohol y las drogas. Este expansionismo moral va a quedar entrelazado con los intereses económicos de los empresarios, sobre todo a partir de la década de 1920. Ahora, en cuanto a la presencia de los protestantes en México, cuando yo empecé mi investigación, encontré muchas comunicaciones de los consulados de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades fronterizas,
con muchas cartas de grupos muy diversos que escribían al gobierno mexicano y escribían también al gobierno estadounidense, por ejemplo, al Departamento de Estado, al del Tesoro, al Departamento del Trabajo y al gobierno mexicano. Por ejemplo, hay muchas cartas dirigidas a Obregón, de grupos como la YMCA, de las mujeres, ¿no? Del Women Christian Temperance Union, de las distintas iglesias protestantes, de las cámaras de comercio, de directores de escuela, e incluso hay hasta cartas del Ku Klux Klan escribiéndole al gobierno mexicano. Y lo que piden es, o sea, lo que tienen en común es que todas están pidiendo que se atienda de alguna manera el problema del alcohol, su venta, su consumo del lado mexicano. Entonces estos grupos protestantes que van a tener eso en común, su oposición al consumo y el comercio de alcohol y de drogas, me fui percatando que no se trataba de un movimiento aislado de grupos independientes, sino que era parte de este movimiento social muy importante en Estados Unidos, que estaba muy bien organizado, muy bien coordinado desde allá y que tenía una dimensión local, nacional y global. La Women Christian Temperance Union, la Liga Anticantinas y las iglesias, a través de sus misioneros, tenían representaciones internacionales, o sea, tenían oficinas en distintas partes del mundo y pues México no sería la excepción. Estos reformadores morales protestantes, cuando llegan a México, van a encontrar grupos receptores de sus ideas. Y entre estos van a estar los revolucionarios constitucionalistas y otros grupos de la sociedad mexicana, especialmente mujeres. Había muchas maestras y maestros, médicos, etcétera, y otros profesionistas que buscaban también contener el problema del alcoholismo. Era realmente un problema social que tenía preocupados a muchos. Y aunque no hay que perder la dimensión de la influencia de los protestantes en México, que fue limitada, sin embargo, queda muy claro que sus acciones tuvieron cierta influencia, o sea, este movimiento tuvo cierta influencia en México, entre estos grupos que acabo de mencionar. Y sobre todo en este momento, que es en la década de 1920, cuando México está un poco más en paz después de la Revolución y el Estado se está tratando de construir el Estado moderno, ¿no? El Estado-nación moderno, de acuerdo al grupo, a la visión del grupo de los revolucionarios constitucionalistas, que es el grupo triunfante de la revolución. Y en donde este grupo tenía una preocupación muy clara por los derechos sociales de los trabajadores. Y es ahí donde va a haber donde va a haber convergencia con los intereses de del evangelio social, ¿no? Del social gospel, de estos grupos de activistas protestantes, y en donde van a encontrar muchas coincidencias los dos grupos. Por un lado, los constitucionalistas estaban buscando formar ciudadanos responsables, abstemios, patriotas, desfanatizados. Hablaban mucho de regenerar a la raza, ¿no? De alejar a los mexicanos de los vicios y sobre todo un discurso dirigido hacia las clases populares. Y este discurso se va a identificar con los principios protestantes de educar a ciudadanos con carácter, productivos, sobrios y conscientes de sus derechos. Bueno, los protestantes, mediante la Junta de Pastores de la Ciudad de México en 1918 y con miembros de la sociedad civil, como por ejemplo el doctor Alfonso Pruneda, quien fue director de la Universidad Popular, fundaron la Asociación Antialcohólica Nacional, aquí en la Ciudad de México, con un metodista que quedó como presidente de la asociación, el metodista Epigmenio Velasco. Y a partir de ahí empezaron a fundar muchas ligas antialcohol por todo el país y se coordinaron con los distintos gobiernos mexicanos. Por ejemplo, tuvieron bastante relación con el gobierno de Carranza, después con Madero, después con Obregón, con Calles. Van a organizar campañas antialcohol y otras propuestas, como la de establecer una zona seca en la frontera del lado mexicano, o también, por ejemplo, el cierre, estuvieron tratando y presionando porque se cerrara temprano algunos cruces fronterizos. En 1921, la Asociación Antialcohólica Nacional
y las iglesias protestantes organizaron junto con el gobernador de Chihuahua, Ignacio Enríquez, una campaña a favor de la ley seca, que no tuvo éxito, pero bueno, ahí estaban tratando de impulsar este movimiento en contra del alcohol, tratando de lograr que hubiera cambios en la legislación mexicana respecto al alcohol. Los protestantes recurrieron a diversas estrategias, por ejemplo, a la educación, fundaron muchas escuelas en el país y en sus iglesias y escuelas siempre había ligas antialcohol. También publicaron periódicos y semanarios en donde se hablaba de temperancia, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo El Mundo Cristiano, en donde tenían una columna de temperancia cada semana. Y trataron de influir para que México cambiara la legislación respecto al consumo y comercio del alcohol. Y se puede decir que aunque muchas de sus actividades no tuvieron un éxito así palpable, sí llegaron a tener cierta influencia entre la sociedad. Además de que la presencia de las iglesias protestantes comenzó desde mucho tiempo antes, ¿no? desde la época de Benito Juárez con la Reforma, los protestantes estadounidenses trajeron a México representaciones de sus asociaciones anti-alcohol, como por ejemplo los White Ribbons, que era el grupo de la WCTU, del Women Christian Temperance Union, y en donde participó, por ejemplo, la esposa de Obregón fue presidenta del White Ribbons. También la Young Men Christian Association, o la Y, como se le conoce comúnmente y que existe hasta el día de hoy, es otra de las asociaciones de carácter protestante. Y también la World League Against Alcoholism, que era la oficina internacional de la Liga Anticantinas, que también tuvo presencia en México y tuvo intenciones de empezar una campaña y de publicar un periódico y de mandar recursos, que al final no se logra, pero bueno, sí hubo presencia y México también mandó representantes a los congresos internacionales organizados por esta asociación. Otro muy buen ejemplo de lo que la preocupación que había por el tema del alcohol fue que durante el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-17 el tema del alcoholismo se discutió ampliamente. Los congresistas se dividieron en dos grupos. Estaba por un lado los radicales y el otro grupo eran los moderados. Los primeros buscaron que se prohibiera el alcohol, la producción y la venta de alcohol, mientras que los más moderados propusieron medidas para contener el alcoholismo, pero siempre respetando los derechos individuales, y por lo que ellos opinaban que no se podía prohibir una industria porque atentaba contra los derechos profesionales y de comercio, ¿no? Los derechos de libertad de profesión y de comercio. Uno de los discursos más importantes en torno al problema del alcoholismo y cómo manejarlo lo dio el presidente del Consejo de Salubridad, el doctor Rodríguez y Rodríguez, quien habló a favor de prohibir el alcohol, la producción de alcohol en México y tratar de limitar el consumo. Habló mucho sobre cómo el alcoholismo era causa de la degeneración de la raza y asociaba el alcoholismo con el crimen. Decía que la Ciudad de México era una de las ciudades más violentas del mundo, y arguía que el Estado gastaba demasiados recursos en hospitales y cárceles por la cantidad de borrachos, y criticaba sobre todo la ingesta de pulque, que era la bebida de las clases populares. Sin embargo, el doctor Rodríguez, después de remover conciencias y logró convencer a muchos de los congresistas que era necesario prohibir y terminar con la industria del pulque, sobre todo, sorprendentemente cambió de opinión y regresó con un discurso mucho más moderado, justificando que no se podía eliminar la industria del pulque porque dejaría sin trabajo a cerca de 400,000 familias. Además de que el Estado se encontraba en ese momento, pues después de la revolución, se encontraba en bancarrota y no era posible prescindir de los impuestos del alcohol, por lo que el doctor Rodríguez proponía un cambio más moderado, que la producción y el consumo se fueran eliminando, pero gradualmente.
bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo el problema del alcohol pues estuvo también muy presente en México y de ahí que pues se encontraran recepción, los protestantes encontraran recepción entre estos grupos de constitucionalistas. Em, hay una discusión muy parecida, o sea, el lenguaje que se usa es muy parecido al lenguaje que usan estos protestantes en esa época, referente a la degeneración de la raza que provoca el alcoholismo, esta asociación del alcohol con el crimen, que muchos de estos argumentos estaban basados en premisas morales más que en premisas científicas. Eh, es interesante mencionar que el maestro metodista Andrés Osuna, que llegó a ser gobernador de Tamaulipas, menciona que durante los debates del Congreso estuvieron presentes en Querétaro un grupo de alrededor de 10 protestantes que estaban siguiendo muy de cerca todo el proceso que se estaba discutiendo en el Congreso. Y bueno, según él, que hubo influencia, ¿no? de estas ideas protestantes entre algunos de los congresistas ahí presentes. Bueno, al final de la década de 1920, las campañas antialcohol fueron absorbidas por el Estado. El presidente Portes Gil desplazó a la sociedad civil y la lucha contra el alcohol se centralizó en el Estado. Las secretarías serían las encargadas de realizar las campañas y la educación antialcohol. En conclusión, se puede decir que aunque no fueran un grupo muy numeroso, los protestantes eran el 1 o 2% de la población y estaban lo suficientemente organizados, por lo que sí lograron difundir sus ideas en contra del alcohol, sobre todo entre las mujeres, tanto de las élites como de las clases más populares. Lograron formar ligas antialcohol y lograron, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública introdujera la educación antialcohólica a nivel nacional. E influyeron en el grupo gobernante de los constitucionalistas, en el modo en la importancia y la necesidad de legislar, aunque no triunfaron en el sentido de poder prohibir el alcohol en México, pero sí al menos el tema del alcohol quedó muy presente en el país. Bueno, el movimiento antialcohol y el movimiento de los protestantes en México se debilitó en parte por la Ley Calles de 1926, que acabaría afectando el trabajo de los protestantes en México. Es una ley que buscaba quitarle muchas de las prerrogativas de la Iglesia Católica, pero bueno, era contra todas las iglesias, entonces acabó afectando a los protestantes por parejo. Y también la revocación de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que fue en 1933, también afectó mucho el activismo de estos reformadores. Sin embargo, bueno, como ya mencioné, el tema del alcohol quedaría presente y gobiernos posteriores como el de Lázaro Cárdenas seguirían insistiendo en la necesidad de que los estados legislaran para contener el alcoholismo. Lo que trasciende y permanece hasta la actualidad es que estos mismos grupos protestantes impulsaron también el régimen prohibicionista de las drogas, que sí lograron implantar en el mundo al haberlo introducido en la Liga de Naciones en 1919. Y ese es realmente el problema que nos heredan, el problema grave que heredamos de estos activistas sociales. Este sistema prohibicionista de las drogas, basado en premisas morales y religiosas, ha traído consecuencias muy graves para los países en desarrollo. Estados Unidos, con sus activos reformadores y un puñado de países con industrias farmacéuticas importantes, dividieron el mercado mundial de las drogas en dos, clasificando las drogas en lícitas e ilícitas. Y esto ha fomentado los mercados negros, la violencia y corrupción por las enormes ganancias que representan estas drogas ilegales, afectando de manera alarmante a países como México. Así como los estadounidenses echaron para atrás la prohibición del alcohol al percatarse de los problemas de violencia y corrupción que surgieron, la sociedad civil y nuevos grupos de mujeres presionaron por mejores soluciones. El mundo debe reconsiderar ese régimen prohibicionista de las drogas introducido por los protestantes estadounidenses. Se deben buscar mejores alternativas, o sea, alternativas más justas e incluyentes. En México es nuevamente la sociedad civil quien ha buscado un cambio en la postura prohibicionista del Estado
y bueno, al menos se ha logrado abrir el debate y la legislación, bueno, seguimos esperando la legislación de la marihuana, pero al menos, bueno, pues ya está, el tema ya está ahí, ya hay algo más de tolerancia, pero bueno, queda mucho por hacer. Y creo que este es lo interesante de conocer cuál es el origen histórico de la prohibición del alcohol y de las drogas, que se da paralelamente, es en la misma época y son los mismos grupos protestantes los que lo están impulsando. Entonces, el entender que es un movimiento progresista, que fue muy loable en su contexto y en ese momento histórico, en donde, bueno, se están tratando de atender problemas sociales, ha resultado en pues, problemas también muy complicados y con implicaciones muy graves para países como México, y por lo tanto pues, se debe de reconsiderar. Entonces, bueno, el conocer esta historia creo que puede aportar un poco a mejorar algunas cosas del país. Pues muchas gracias.